Preguntas y respuestas. Un espacio en el cual el reverendo Lisandro Bojorquez contestará sus inquietudes personales. ¿Por qué hay en la Biblia tantos sinsentidos o absurdos desde el punto de vista científico? Quisiera compartirle la experiencia que uno de nuestros médicos que participó en una cirugía donde se extirpó el estómago de una jovencita de 12 años de edad, donde el cáncer había invadido completamente su estómago y no había nada más que hacer. 3 días después le hicieron otros estudios, especialmente una resonancia magnética, otras radiografías y otros exámenes para ver cómo estaba esa cirugía. Lo curioso, me dijo él, que en esa nueva resonancia lo que encontraron fue el estómago. Y él decía, ¿cómo es posible que pueda aparecer el estómago cuando nosotros lo quitamos? Y él mismo participó, él mismo estaba en la sala de cirugía. Ahora, llevaron ese cuadro al jefe de cirugía de ese hospital y entonces él le dijo, mire, ustedes se han equivocado, este es otro cuadro de otro paciente. No dijo, es el mismo. Entonces, es más, me contó que hasta los había insultado, que se había equivocado. Pero lo realmente que pasó es que no se habían equivocado, sino que unos hermanos en Cristo habían llegado a orar y en el nombre de Jesús pidieron que el Señor sanara a esta niña. Lo que aconteció fue que apareció un estómago completamente nuevo y sano. Mi pregunta, ¿tiene esto lógica desde la perspectiva científica? No. Ellos quitaron el estómago y aparece un estómago nuevo. La ciencia, ¿qué puede decir? No puede decir nada. ¿Por qué razón? Porque Dios es sobrenatural. Y es aquí donde nosotros necesitamos comprender que algunas cosas nos parecen ilógicas por nuestra limitación, por nuestras incapacidades de poder comprender lo sobrenatural. Ese es el caso de millones de casos a lo largo de la historia y lo que vemos en la Biblia también. Ahora, vemos claramente que está establecido en la palabra de Dios todas las leyes que gobiernan el universo, la tierra. Por ejemplo, la Biblia nos habla, desde miles de años antes, nos habla de que la tierra era redonda. Sin embargo, por supuesto, no aceptaron esa revelación bíblica al respecto y en la Edad Media empezaron a decir que la tierra era plana. Bueno, unos debates entre la iglesia que no comprendía esos conceptos y basados en las ideas también de otros científicos, llegaron a pensar lo mismo. Entonces, sin embargo, la Biblia ya lo había establecido. Por ejemplo, otro aspecto interesante, el círculo del viento. La Biblia habla de cómo los vientos se mueven. Ahora, todo esto lo hemos venido a conocer a través de la ciencia en los últimos 100 años. Y podemos seguir hablando de muchas cosas que están en la palabra de Dios. De hecho, dice la Escritura en Romanos capítulo 1, versículo 19, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. La creación misma testifica de la grandeza de Dios. Si nosotros al contemplar una flor vemos una hermosura, imaginémonos cuán hermoso, cuán bello es Dios, cuán poderoso es Dios, cuán sabio es Dios. Toda la creación habla de sus características divinas. La ciencia en los últimos 20 años, especialmente ha evolucionado tanto que ahora realmente están dando crédito a lo que dice la Biblia. El problema es que en algunos casos todo el conocimiento que adquirimos en el tiempo que nosotros estudiamos en los colegios, en las universidades, todo ese tipo de conceptos estaban basados en algunas hipótesis, por supuesto, que no tenían fundamento. Y ahora han sido desvirtuadas. Si hablamos, por ejemplo, de las leyes cosmofísicas, cada vez que se hacen investigaciones del espacio, están cambiando y cambiando continuamente y hablan que ellos se equivocaron acerca de todos esos cálculos que han hecho, de todas esas aseveraciones que en algunos casos ellos pensaron que era así como lo habían dicho, pero ahora se dan cuenta que las cosas eran diferentes y cada vez más
los mismos científicos empiezan a avalar lo que la Biblia dice. La neurociencia ha avanzado tanto que nos habla, por ejemplo, yo recuerdo en mis tiempos de estudiante en el colegio, nos decían que las neuronas no se podían reproducir. Una neurona que muere ya no tiene capacidad de poderse regenerar. Pero la neurociencia en los últimos 10 años nos dice que nosotros tenemos nuevas neuronas cada mañana. Y a la vez que nosotros podemos implementar ejercicios mentales, es decir, el estudio, la oración misma, el poder ocupar en las primeras horas de la mañana, esas neuronas vienen a formar parte de la arquitectura del cerebro. Entonces, la ciencia está avanzando tanto que más bien confirma lo que Dios dice. Por lo tanto, no existe ningún absurdo en la Biblia. El problema es que nosotros no podemos comprender con nuestra mente limitada la grandeza de Dios. Pero muchas gracias por su pregunta. Que Dios le bendiga. Preguntas y respuestas. El reverendo Lisandro Bojorquez estará de nuevo con nosotros en el próximo programa. Envíanos tu pregunta al correo info@iglesiajosue.org o llámanos al PBX 2514 4747.